Buenas tardes, hermanos. Esta, esta tarde vamos a estar hablando de una pareja muy hermosa, ah, especialmente se refleja en la madre, ¿verdad? En la mamá de tres jóvenes que en realidad tuvieron un buen liderazgo por el buen nombre de ellos, ¿verdad? Los consejos que daban. Porque vamos a ver Hebreos 11, versículo 23-26, pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde, Señor, por la bendición que nos das de por permitirnos hablar tu palabra, Señor, poder, Señor, traer esta lectura, Señor, para aquellos hermanos que, Señor, ayúdales a que podamos recapacitar a través de tu palabra. Bendice a mí, bendice a cada uno de mis hermanos, de los que ya estamos siempre en contacto, en comunión, Señor. Bendícele a cada uno de ellos, Señor, y que podamos, Señor, sentir tu presencia a través de esta lectura. Bendícenos, Señor, y sé con cada uno. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, vamos a esta pareja, una familia hermosa que en realidad no hemos hablado de ellos, pero sí tenemos mucha información acerca de la historia de Moisés. Lo conocemos todos desde si podríamos decir, desde su nacimiento, ¿verdad? Lo hemos visto en películas, he visto a mis nietos que miran el príncipe de Egipto en caricatura, ¿verdad? Y gracias a Dios porque ellos pueden ah, de alguna manera obtener esa información, ¿verdad? Pero en esta tarde queremos enfocar bueno, en la familia, pero más que todo su madre que se llamaba Jocabed, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de ella, una persona con influencia, buena influencia para sus tres hijos, porque vemos que hablamos siempre de Moisés, pero en realidad eran tres hijos, ¿verdad? Y, y nos dice Hebreos que tenían un liderazgo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando tienen un buen liderazgo, pues esto nos ayuda a que podamos abrir más nuestra mente, de nuestra manera de sobrevivir en el lugar donde estamos, ¿verdad? Esta mujer se llamaba Jocabed, y aquí nos habla de la influencia de una mujer. Esta historia se encuentra, como dijimos anteriormente, en Hebreos 11, 23 al 26, ¿verdad? Nos dice la historia que por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y temieron al decreto, dice, y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que a gozar de los deleites temporales del pecado. Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que tenía puesta la mirada en el galardón. Es interesante ver estos versículos 23 al 26, y dice, y no vamos a hablar de Moisés como siempre sabemos de él, sino de sus padres, especialmente de su mamá, ¿verdad? Y vemos en el versículo 23 que inicia con la palabra fe. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Entonces, esta clase de fe que estamos viendo, ¿era la de Moisés o era la de su hermana o sus padres, ¿verdad? Pero esta clase de fe de sus padres, ¿verdad?, fue tan fuerte, fue tan completa, fue tan intensa que la transmitieron a sus hijos. Y la pregunta sería a nosotros, ¿verdad? ¿Creemos que podríamos ser hombres y mujeres de fe? ¿Estaremos transmitiendo lo que queremos a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y vemos que en el día de mañana nuestros hijos van a ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Por eso hoy podemos reflexionar con esta hermana, esta mujer llamada Jocabed, una madre que influenció
a sus hijos y ahora nosotros que somos padres, tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Ah, a veces tenemos niños que podemos ayudar, ¿verdad? Y para reflexionar en la palabra de Dios, aprendamos a través de la Biblia a ser mejores padres. Vemos en estos versículos, nos dice que el nombre de los padres, pero para ver el nombre de los padres de Moisés, tenemos que ver el pasaje paralelo que lo encontramos en Éxodo capítulo 1. Y como decía anteriormente, tenemos que tener una buena enseñanza a nuestros hijos. En el tiempo de hoy es tan triste poder salir a la calle y ver cómo no se puede uno ni estacionar en un lugar cuando ya la gente se enoja por un estacionamiento, la gente grita por esto, por el otro. Yo iba a ir en esta semana a cortarme el pelo y en ese lugar cerca de donde yo voy a cortar el pelo, hubo un tiroteo, ¿no? Y la gente se puso pues con miedo, ¿verdad? Y inclusive yo no fui a cortar el pelo hasta después porque pues estaba la cosa ahí. Y eso lo encontramos donde quiera, man. En las gasolineras, en las calles y todo eso. ¿Por qué? Porque no tuvimos a alguien, ¿verdad?, en quien nos enseñara, quien nos diera buenos modales. Y aquí vemos a Jocabed cómo ella les dio, tuvo la responsabilidad que influenció en sus hijos una fe y una buena manera de conectarse con el Señor, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, el pasaje paralelo que tenemos en Éxodo, capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de la realidad que estaba pasando. En aquel entonces Israel, el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, tenía la aflicción de los israelitas en Egipto, y entonces nos explica en Éxodo todo el capítulo 1, todo lo que estaba aconteciendo. En el versículo 6 nos dice que y murió José, si recordamos, y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel. Fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que todos nosotros. Y ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo la guerra, él también sea a nuestros enemigos, se una y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestara con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje que llamaban por nombre Pitón y Ramasés. Y entre más los oprimían, más se multiplicaron los israelitas. Y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los oprimieron. Pero el pueblo del Señor seguía creciendo y seguía avanzando. Se preocupaba porque el pueblo de Israel iba creciendo. Aproximadamente casi como 2 millones de personas, y el pueblo de Israel seguía creciendo y ellos estaban asustados, pero aún así los oprimieron y después los esclavizaron y dijeron: bueno, vamos a hacer esto porque se necesita. Los niños que nazcan, si son niñas, déjenlas vivir, pero si son niños, matémoslo. Pero hubieron dos parteras que temieron al Señor y no hicieron caso de lo que había dicho el rey. Lo había dicho el faraón, ¿verdad?, que dijeron otra vez: ¿qué está pasando? Hablaron con ellas, ¿verdad? Y ellas dijeron: es que las mujeres
hebreas son muy robustas, muy fuertes, y entonces ellas dan a luz solas y no tienen necesidad de nuestra ayuda. Entonces dijeron nuevamente, bueno, vamos a hacer esta otra cosa. Si nacen niñas, déjenla vivir. Pero si son niños, ahora arrójenlo al río, aviéntenlo al río. ¿Se imaginan lo que aquellas madres hacían, aquellos padres que sentían? En nuestro tiempo, pues ahorita con esas demandas, yo creo que sería pues una catástrofe también, ¿verdad? Haríamos nosotros lo que hicieron ellos, Jocabed y Ramsés. Esto es el contexto de donde nació Moisés. En el capítulo 2 habla del nacimiento de Moisés, habla de su padre, de su madre. Pero es interesante porque en ningún momento allí en Éxodo 2, desde el versículo 1 hasta el 10, habla del nombre de los padres. Pero en Números 26:59, la mujer dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, o Miriam, ¿verdad? Y encontramos en Hebreos 11, vemos los padres de Moisés, Amram, su padre, y Jocabed, su madre. Y tuvieron 3 hijos, Aarón, Moisés y María. Y al ver la historia de María, Miriam, era la primera, y después de Miriam nació Aarón, que llevaban como 3 años con Moisés, y al nacer es ahí donde sucedió el edicto del rey, y que los padres por 3 meses escondieron a sus hijos para que no se los mataran. Porque Jocabed fue una gran madre, como Jocabed pudo ser de influencia a Moisés. ¿Cómo podríamos saber esto? Pero Jocabed no solamente fue influencia para Moisés, sino también fue influencia para María y Aarón. Y la Biblia nos dice que Moisés era hermoso. Y lo que nos quiere decir con esa palabra en el texto dice que significaba más allá de la apariencia externa o la apariencia física, significa agraciado. Y ahí nos deja saber por qué Jocabed se dio cuenta de que Moisés era un niño especial, que la gracia de Dios estaba en él y que era un instrumento escogido para el Señor. Podemos recordar ahí Miqueas 6:4, donde dice, porque te hice subir de la casa de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces, si volvemos a ver en esos versículos que vimos antes, encontramos 4 cosas que podríamos ver, y entre ellas, la primera característica que Jocabed enseñó a sus hijos fue poner su confianza en Dios. Y qué importante es que enseñemos a nuestros hijos a poner nuestra confianza en Dios. En el versículo 23 de Hebreos nos dice también, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. 2 palabras claves en ese tenemos también, es la palabra fe, pero también tenemos temieron. Esos padres tuvieron fe y no temieron al edicto del rey. Entonces vemos que Jocabed y su esposo enseñaron a sus hijos a poner su confianza en Dios. Y eso se trata, la fe. Porque, como decíamos anteriormente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener esa fe, hermanos. Y como decía anteriormente, si usted no sabe, si usted está apenas aprendiendo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hermano. Y entonces la fe es importante para todo, hermano. Especialmente cuando estás en aquellos lugares donde ya sientes que ya no hay ayuda, el doctor te dijo ya estás desahuciado, vete para tu casa,
Y esos tiempos es cuando usted tiene que tener ese acercamiento con el Señor. Es la fe la que mueve corazones. Y necesitamos padres o madres que sean mujeres de fe. Hoy en los tiempos en que vivimos, que le estamos enseñando a nuestros hijos. Nuestros hijos son quienes se están poniendo su confianza. Usted y yo como padres debemos ser ejemplos para nuestros hijos, y si nosotros confiamos en el Señor, ellos van también a depositar su confianza en el Señor. Si nosotros le hablamos con Dios, ellos van a hablar a Dios. Y nosotros depositamos la confianza en Él. Si nosotros tenemos conflictos o en medio de las pruebas que siempre tenemos problemas en nuestros diario vivir, el temor nos aferramos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hijos van a ver eso, vamos a poder ser de influencia para que ellos también confíen en el Señor. Qué triste podemos ver a veces a jóvenes que se están cayendo después de estar en un estudio, están estudiando algo hermoso como una abogacía, un doctorado, y de repente ya los vemos que se van desplomando y ya no, porque no tienes esa confianza en Dios, no tienes esa fe. Hemos visto tomar a nuestros hijos decisiones equivocadas a veces. Vemos que se alejan del Señor, pero también tenemos una promesa en su palabra donde dice, instruye, pues ya instruimos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, tenemos ahí un punto, hermano. Dice que Jocabed enseñó a sus hijos a poner su confianza en Dios. Y tenemos fe en Dios, confiamos en Dios, caminamos con Dios y amas a Dios por sobre todas las cosas. Lo estamos transmitiendo eso a nuestros hijos. En mi experiencia yo podía hablar de cuando estaba chico, yo miraba a mi abuelita que se hincaba y oraba, desde la mesa oraba y se hincaba, y allá lo miraba también. Yo decía, pues, ¿para qué hace tanto eso mi abuelita? Yo estaba chico, pero ahora me doy cuenta que en realidad ella estaba, sin darse cuenta probablemente, enseñándonos a nosotros a orar, a depender del Señor, a poder estar siempre en contacto con Él. En el versículo 24 vemos otra enseñanza, dice que por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó en el primer versículo, vemos que los padres no temieron al rey. Si enseñamos a nuestros hijos a poner nuestra confianza en Dios, debemos enseñar a nuestros hijos a tener convicciones firmes. Si yo confío en el Señor, otra vez, tengo convicciones, ellos van a ser hijos firmes en el Señor. Si yo descanso en el Señor, mis convicciones y mis creencias van a estar firmes. Pero si yo no confío en el Señor, mis convicciones van a tambalear o a dudar siempre. Pero qué hermoso, aquí vemos que Jocabed enseñó a sus hijos, no solamente a Moisés, sino a sus 3 hijos, a tener convicción firmes. Y lo vemos en ese versículo donde dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí podemos definir convicciones firmes como creencias firmes. Y dice la palabra que cuando Moisés vino a ser un hombre, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recordamos que cuando él nació y lo llevaron al río, fue cuidado por su hermana y Jocabed. Vemos la influencia que tuvieron los padres en el crecimiento con todos los lujos y placeres que ahí tenía en su mano. La influencia hebrea de sus padres fue más fuerte, porque a simple vista pudo haber quedado ahí, porque pues tenía casa buena, tenía ropa, tenía todo lo que le daban a la hija de Faraón, él lo tenía, porque pues era como hijo de él. Qué importante es que nosotros podamos enseñar eso a nuestros hijos, de nuestras convicciones, para que cuando ellos crezcan y estén en la adolescencia también, en la juventud, puedan tomar las buenas decisiones, porque depositaron su confianza en el Señor y entonces ellos, al tener a ese punto,
Jocabed enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes. Nuestros padres, nuestras madres de hoy podemos también tener eso y transmitir buenas convicciones. Tenemos en nuestros días hijos jóvenes que no saben comportarse ante la sociedad. Hoy en día lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Se puede ver hoy en día las cosas que están al revés. A los jóvenes que se comprometen para casarse les hacen bullying, ¿verdad? Les llaman anticuados y les dicen que ese papelito no sirve para nada. Pero es ahí donde nosotros tenemos que servir de influencia a nuestros hijos. A veces están cumpliendo sus 50 años mis padres, mis abuelos, y la gente ni les toma tiempo. Oh, qué pobrecitos, cuánto tiempo, dice la gente a veces jugando. Mira, ¿quién aguantó a quién? En lugar de decir, qué hermoso que mis padres, mis abuelos llegaron hasta ese tiempo. Un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Pero ellos depositaron la confianza en el Señor para que lleguen a tener convicciones firmes y para que aprendan a tomar decisiones correctas. Y sería la tercera parte donde si yo confío y deposito mi confianza en Dios, se van a reflejar en mis convicciones y en lo que yo creo. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Les enseñamos a confiar en su palabra? ¿Les enseñamos a orar? ¿Nos ven orar? ¿Nos ven cantar cantos al Señor? Ellos nos están mirando cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos en la vida, cómo afrontamos la vida, cómo nos tratamos como matrimonio, cómo estamos nosotros llevando esta vida de cada día. ¿Qué clase de ejemplo le damos a nuestros hijos? Ellos oran, leen la Biblia, van a la iglesia. Sí deberíamos de preguntarnos, ¿estaré haciendo un buen papel? ¿Estaré siendo un buen padre? ¿Un buen esposo? ¿O la mamá una buena madre? ¿Confiamos en el Señor? ¿O nuestra preocupación y nuestra oración son, y nuestros hijos cuando crezcan tomen propias decisiones? Porque ellos van a crecer, van a estar ya grandes y van a tener que tomar decisiones y ojalá que sean las decisiones buenas que nosotros tomamos. Vemos en el versículo 25 también dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí nos damos cuenta que Moisés tuvo una decisión correcta. Iniciamos subrayando la palabra fe, después pudimos ver de temer, la palabra temer, temieron, no temieron, luego rehusó y luego escogiendo. Y si él escogió, eso significa que Moisés tomó una decisión. Y al momento de nosotros decir algo, lo hacemos desde que se inicia el día a veces. Si nos levantamos tarde, vamos a llegar tarde a la escuela, al trabajo, y a veces va a tener consecuencias. Yo le platico a mis hijos, en mi tiempo llegaba tarde alguien al trabajo y el patrón le decía, otra falta y no te necesito. Yo oía eso y yo decía, no, pues yo tengo que estar temprano. Yo me iba hasta una hora antes porque no quería perder mi trabajo. Pero son las decisiones que uno toma, traen consecuencias. Y para esto necesitamos que nos ayuden. Puse 4 puntos que nos ayudarían a tomar buenas decisiones y los agarramos de las 4 C, comenzando con la palabra C. Para iniciar con la primera sería considerar opciones. La segunda sería compararlas espiritualmente. ¿Qué voy a hacer? Hablar con Dios. Y el tercer, comprometerse con Dios. Y el cuarto paso es contar con la protección y la convicción de Dios, del Señor. Si yo considero las opciones y si
las comparo espiritualmente, y si me comprometo con Dios, entonces cuento con la protección y la convicción, la provisión de Dios. Y es que a cada momento necesitamos la protección y la provisión de Dios. Y podemos recordar, yo siempre me gusta meditar en este salmo, y es hermoso poder, cuando yo voy donde quiera alguna aplicación, al hospital, donde quiera que yo voy, yo me da mucho aliento poder, si no leo en mi mente el Salmo 23 o el 91, me da aliento, porque ese es un hermoso pasaje. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él nos librará del gazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice que caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y esa es la protección de Dios, hermano. Esa es la provisión de Dios, y que estemos siempre mano a mano con el Señor, orando o leyendo su palabra, estar siempre pensando en las cosas de Dios, cantando cosas de Dios, y ese es el estar en comunión, en contacto con Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, y que puedan tener un buen día, y nuevamente gracias por estar con nosotros. Señor Dios, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque podemos sentir tu presencia al estar oyendo, al estar leyendo tu palabra, Señor. Y Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a poder dar un buen ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos. Padre Celestial, aquellos jóvenes que están empezando, que puedan ellos tener esa guianza tuya, poderles enseñar tu palabra. Y Padre Celestial, porque todo proviene de ti, Señor. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Y queremos que nos sigas moldeando, nos sigas llevando de triunfo en triunfo, porque tú quieres que nosotros estemos siempre a tu lado, poder platicar contigo y poder depositar siempre la confianza dependiendo de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.